Aquí estamos en la lista de reproducción número 2, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 8. Este ejercicio está relacionado con condicionales simples y este ejercicio número 8 nos plantea lo siguiente. Calcular el salario de un empleado, teniendo en cuenta que si el salario bruto es superior a $420, se debe hacer una retención del 10%. Entonces, en conclusión, nos dicen calcular el salario de un empleado y si ese salario bruto de ese empleado es superior a $420, pues le hacemos una retención del 10% y tenemos que recordar que el salario bruto es lo que le dicen al empleado que le van a pagar sin hacerle ninguna deducción de pensión o de salud o de cualquier otro aspecto. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto cómo iniciar esas variables o constantes con datos ingresados por los usuarios y me dan como respuesta que aquí entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Si bajamos un poco, también podemos encontrar que nos indican aplicar la estructura algorítmica. Y aquí nos dan como respuesta poner en práctica la estructura condicional simple para evaluar el valor numérico que ingrese el usuario. También podemos encontrar otra recomendación donde nos dicen interpretar correctamente la condición o expresión lógica y aquí nos dan un consejo de que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional simple debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y el falso. Y por último, podemos encontrar aplicar operaciones aritméticas. Y la respuesta que nos dan es que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma, es decir, en las instrucciones internas de la estructura condicional simple. Entonces aquí podemos ver los pasos para la solución, donde nos dan como un paso a paso para construir nuestro algoritmo, pero ese algoritmo hay que darle vida y eso lo hacemos a través del pseudocódigo con ayuda de nuestro editor de código. Entonces vamos a nuestro editor de código y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo es salario empleado. Damos un enter y empezamos como siempre con el comentario definir variables o constantes. Aquí minimizamos esta O. Listo. Nos vamos con la palabra clave definir. La primera variable va a ser salario bruto, la segunda va a ser la retención y la última va a ser el salario final. Tipo de dato, real para todas. Entonces las defino en una sola línea de código. Posteriormente encontramos el tema de la inicialización de variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el salario bruto del empleado. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer, eso lo almaceno en donde? En la variable salario bruto punto y coma. Aquí damos enter y nos vamos con un comentario que diga estructura condicional simple. Nos vamos con la palabra clave sí y la expresión lógica va a decir, ¿qué va a decir esa expresión lógica? Va a decir que el salario bruto, en caso tal que sea mayor a $420, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas, pero antes de ejecutar esas instrucciones internas, el editor de código me ayuda con autocompletar la palabra entonces, aquí con el tema de la indentación, y a cerrar mi estructura condicional simple gracias a la palabra clave fin sí. Y esas instrucciones por el verdadero van a ser retención. La retención me dice que es de un 10% del salario bruto, entonces decimos que salario bruto va a multiplicar al 10%, pero el 10% yo no lo puedo operar así, entonces el 10% es como tener el 10 dividido 100 y al ejecutar esta división yo obtengo un 0.1 punto y coma y ya tengo mi número expresado de forma decimal y ahora sí puedo operar este producto o multiplicación. Posteriormente voy a llamar a salario final diciendo que salario final va a ser igual al salario bruto menos la retención, que es del 10% sobre ese salario bruto. Y aquí ya podemos obtener la retención y el salario final de nuestro empleado si su salario bruto es mayor a $420. Ahora hacemos un comentario y vamos a decir mostrar
información por consola. Damos un enter y nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y aquí vamos a hacer una cadena vacía que nos va a servir para separar la sección donde estamos pidiendo estos datos y la sección donde esos datos se van a mostrar como información. Entonces decimos nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, salario bruto, dos puntos, espacio, y lo concateno donde tengo ese salario bruto y nuevamente lo concateno con la palabra dólares. Punto final, pero acá esta palabra siempre lleva este espacio para que no se pegue al valor que tenga el salario bruto. Nuevamente, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos retención. Dos puntos, espacio, y lo concateno con el valor que tenga retención, y aquí aplico la misma, dejo un espacio y agrego la palabra dólares. Punto final. Nuevamente una palabra clave a escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos salario final. Dos puntos, espacio, y lo concateno con salario final. Y ese salario final lo concateno, pero antes dejo un espacio y agrego la palabra dólares. Punto final. Y aquí podemos ver ese resultado. Pero quería mostrarles un error que va a salir, pero no. Primero ejecutemos este programa para ver que funciona correctamente. La parte que definimos, ingrese el salario bruto del empleado, digamos que es $426. Aquí funciona bien. Salario bruto $426, retención 42.6 y salario final 383.4. Aquí esto nos funciona bien, pero vamos a reiniciar y vean algo importante. Aquí es donde entra la inicialización de las variables con datos, eso es muy importante. Aquí yo voy a ingresar el salario bruto, va a ser 234 y aquí viene el error. Él me muestra el salario bruto, pero aquí me muestra un error. Retención es una variable no inicializada. Ay, nosotros, ¿por qué nos sale ese error? Cerremos esta parte. Miremos que acá él no lo señala. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si no entra esta condición lógica, es decir, si no me retorna un verdadero, retención y salario final nunca van a tener un valor. Sí van a tener una definición, retención y salario final, las definí de tipo de dato real, pero nunca están teniendo una inicialización si no se cumple esta expresión lógica, que el salario bruto sea mayor a $420. Entonces, cuando yo los voy a mostrar por consola, él me dice, no me puedes mostrar estas variables o los valores de estas variables porque nunca las inicializaste. Es decir, si se ejecutan estas dos líneas internas que pertenecen a esta estructura condicional, sí va a mostrar los valores sin ningún problema. Pero en caso tal de que estas dos líneas no se ejecuten, ahí sí me sale el error que acabamos de ver. Entonces, para yo prevenir eso, hago lo siguiente. Vengo acá y digo que la retención se va a inicializar en 0. ¿Por qué en 0? Porque si no se hace esta operación aritmética, entonces quiere decir que nunca se le hizo una retención del 10%. ¿Por qué? Porque su salario bruto no es mayor a 420. Entonces la retención va a tener un valor de 0. Y al salario final le voy a decir que es igual al salario bruto. ¿Por qué? Misma metodología. Porque si esta expresión lógica no se cumple, entonces no se va a ejecutar esta línea, esta operación del salario bruto menos retención, sino que el salario final se le está asignando directamente el salario bruto. Entonces, si mi código no entra a esta estructura, lo que hace es leer estas dos inicializaciones y viene acá y muestra por consola, y muestra por consola la retención, y muestra por consola el salario final, porque la retención tiene valor y salario final también tiene un valor. Y si yo voy a la consola, aquí lo podemos ver, ya no me muestra el error que vimos anteriormente, porque esas variables ya tienen una inicialización. Entonces por eso es muy importante definir las variables, inicializarlas, hacer procesos aritméticos y luego mostrar por consola. Entonces podemos cerrar la consola y nos vamos a la opción de guardar como. En esa opción nos debemos ir a nuestra carpeta principal. Yo tengo mi curso acá, vamos a condicionales y estamos en condicionales simples, ejercicio lista de reproducción número 2 y este es el ejercicio número 8 y le vamos a dar el nombre de 01 salario empleado. Solo que yo ya lo tengo ahí guardado porque esta es la segunda vez que lo grabo, porque la primera vez me salió con un ruido muy feo, entonces no se escuchaba bien, pero es exactamente lo mismo. Entonces ahí lo van a guardar y van a tener el archivo del algoritmo y la tarjeta de ejercicio número 8, que es esta que estamos haciendo actualmente. Entonces lo guardamos y podemos continuar.